con Quique Mujica y llamamos Página 13. Quique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ha vuelto al redil después de las vacaciones, eso sí, sino que se hubiera ido. Josefina Arauz, bienvenida de vuelta a Página 13. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Y no sé si ya conectamos a Ascanio Cavallo, que andaba con algún problema técnico de último minuto, así que me parece que no está todavía Ascanio, así que va a estar con nosotros en un momento más, así que podemos pelarlo sin problemas porque digamos, Quique, que la columna Ascanio de ayer en La Tercera realmente remeció. Me parece que pocas veces se había graficado por escrito el punto que defiende Ascanio en términos de la degradación de un tipo de educación pública que por décadas fue realmente muy satisfactorio o provocó muchos beneficios a la sociedad chilena. Quique. Sí, porque exalumno del instituto también en Ascanio, así que... También. Tiene tema. Sí, yo me identifico totalmente con la columna. Es realmente indignante lo que pasó con todos esos colegios buenos que había y que ahora están en el montón. Es realmente indignante más las conversaciones que tuvo uno en su momento con personeros que con absoluta frivolidad y desconocimiento creían que estaban haciéndolo bien. También es indignante poca autocrítica que ha habido al respecto. Le he escuchado incluso a decir a algunas personas, no, que esto está recién partiendo y hay que ver el proceso a lo largo, no sé cuál es el proceso, pero entre medio con este experimento social estamos afectando a generaciones de personas con root, nombre, apellido, familia. Me acuerdo haber hecho reportajes de cómo el sistema de admisión del Instituto Nacional y con mucha pena uno analizaba a los que no quedaban, pero también era increíble la alegría de los que quedaban. Yo no sé cuál es la explicación que van a dar una generación completa que se farrió el Instituto Nacional, el Carmela Carvajal, el Liceo 1. Realmente es vergonzoso y yo creo que la columna de Ascanio le pone los puntos sobre la I, porque aquí hay personas con nombre y apellido que actuaron irresponsablemente y yo diría incluso frívolos, porque ellos tienen a su hijo, si tienen hijos todavía o ya salieron del colegio, y los que los tienen en colegios particulares. Oye, el tema lo propuso la Josefina, pero déjame saludar a Ascanio, que ya está conectado. ¿Cómo estás, Ascanio? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, estaba empezando, como no estabais conectado, te empezamos a pelar, pero sí, hablando súper bien de ti, en el fondo, sí. Pero bueno, te doy la palabra al tiro de vuelta, pero vamos con la Josefina, que plantea esto, porque además Daniel Mansuy también habló de esto mismo en una perspectiva algo distinta en su columna El Mercurio de ayer, Josefina. Pero también yo diría que exigiendo responsabilidades, ¿no? Para no sonrojar tanto a Ascanio. Fueron dos columnas en algún sentido parecidas. La de Ascanio es mucho más provocativa porque es mucho más directa, ¿no? Más frontal, pero hacen un ejercicio similar que es el de reclamar responsabilidades, ¿no? Sobre el diseño de políticas públicas con impacto tan radical como este, frente al cual nadie parece decir nada, o sea, no merecen mención alguna, ¿no? Ha sido en los medios que se han levantado estas alarmas, pero no mucho más, ¿no? Que es lo que decía Daniel, mereció la condonación del CAE, una cadena nacional, pero esto parece no merecer nada equivalente, ¿no? Y eso es muy inquietante. Ascanio dice también en su columna algo así como: solo los individuos pueden destruir las instituciones, ¿no? Y esa me parece una fórmula muy precisa de la responsabilidad radical que tienen los políticos, los que están en política. Lo dijo el diputado Winter cuando habló de que iba a ser papá, ¿no? Creo que ya nació su hijo, y dijo algo así como: ahora que voy a ser padre le he tomado el peso a la responsabilidad de donde uno está. Yo esperaría que las autoridades que dirigen los destinos del país no necesitaran llegar a ese minuto para tomarle el peso al lugar en el que están, ¿no? Y ver los resultados de la educación pública, de los liceos emblemáticos en la última PAES, permite ver de manera particularmente fuerte esto, ¿no? Y solo cierro diciendo que acá lo inquietante es una combinación, ¿cierto?, muy trágica de malas cifras, ¿cierto?, de esta brecha entre los colegios privados y el resto del sistema,
pero además a la luz o sumándole las reformas que ya hace 10 años y no hace 3, ¿cierto? Hace una década se implementaron justamente para revertir esa brecha ya diagnosticada, ¿no? Fernando Atria, que era muy citado por los líderes del movimiento estudiantil, que están hoy día, algunos de ellos todavía están en La Moneda, decía que las escuelas públicas eran un gueto de marginalidad. Eso hoy solo se ha radicalizado con las reformas emblemáticas del gobierno de Michelle Bachelet, cierto que fueron hechas a la luz de las banderas del movimiento estudiantil del 2011, ¿no? Ese gueto de marginalidad está ahí, si es que no igual, si es que no radicalizado, al menos igual, ¿no? Y la pregunta es ¿qué se va a hacer con eso? Perdón, una última cosita. Perdón la referencia institucional, pero en el último número de Punto y Coma había una entrevista a la Sor Serrano donde habla de este tema, ¿cierto? Y ella habla de que las últimas reformas educacionales fueron iluministas, ¿no? Y las acusaba de iluministas porque fueron incapaces de trabajar, de abordar la educación desde lo que ella era, ¿no? Quisieron transformarla en otra cosa. Trabajar con lo que ella era tratar de cuidar lo quizás poquito, pero valioso que había hecho, que era diversificar élites en un país tan segregado como el nuestro. Ascanio Cavallo. Claro, el problema final es que lo que está, digamos, en el pozo de todo esto es la educación pública, ¿verdad? Que ha sido un elemento discursivo de la última década y media, por lo menos, sin ninguna conexión con la realidad, ¿no? O sea, se han hecho cosas suponiendo que iban a mejorar la educación pública cuando en realidad lo que han hecho es empeorarla. Yo creo que ha pasado el tiempo suficiente como para que digamos, mire, esto fracasó, ¿no? No es que podamos esperar 20 años más. Esto fracasó y por lo tanto es hora de hacer algo, es hora de que haga algo el Ministerio de Educación o las autoridades competentes, pero también, y si no, de que lo hagan las propias comunidades de los colegios, ¿no? Es tal el nivel de abandono en que están esas comunidades que tendrían el legítimo derecho a tomar medidas propias, al margen del ministerio o de las autoridades de las autoridades confusas que hay hoy día, ¿verdad? Respecto de la visión de lo que nos pasamos una década discutiendo una verdadera tontería. Esto se lo leía a algún especialista, perdón que no lo cite porque no me acuerdo el nombre, pero nos pasamos una década discutiendo una verdadera tontería, que es quién administra los colegios. Esa cuestión no tiene ninguna importancia siempre que estén bien administrados, siempre que no se roben el dinero, digamos, ¿no? Con eso basta. No tiene ninguna importancia si están en los municipios, si están en los SLEP, que por lo demás no terminan de crearse, ni si están en la gobernación, da lo mismo, digamos. Lo que importa es que los colegios funcionen, ¿verdad? Y que funcionen bien y que proporcionen educación de calidad. Y ninguna de esas cosas está ocurriendo. Por lo tanto, perdimos una década estúpidamente en una discusión totalmente menor, accesoria, irrelevante. En fin, será relevante para los administradores, me imagino. Pero claro, no para los estudiantes, digamos, ¿no? Y entre tanto, seguimos machacando generación tras generación en esta verdadera moledera de carne, digamos, que es la educación pública. No están saliendo buenos alumnos, no están teniendo buenos puntajes. Se podrá decir los puntajes no son el único indicador. Sí, pero es el indicador con que entran a la universidad, ¿no? No es irrelevante, no es algo menor, es algo bien decisivo para el resto de las vidas de estos niños. Entonces, sí, dímelo.
No, que te iba a decir que a mí me llamó harto la atención uno de los argumentos que exhiben en la columna, que es que en la preparación en este tipo de colegios públicos no solo era para rendir un buen puntaje y para entrar a las universidades de élite que son altamente exigentes en su acceso, sino también para sobrevivir el primer año y obtener además premios, incentivos, becas que les permitieran terminar sus carreras, digamos. O sea, era un trabajo conjunto y más global que la pura selección, digamos, que la pura admisión. Claro, por eso te decían los estudiantes de otros colegios de la misma enseñanza pública, digamos, te decían, pucha, hay zonas donde no podemos competir con estos llamados colegios emblemáticos, ¿verdad? Porque van muy adelante, ¿no? Probablemente a eso se refería el ministro Izaguirre con su famosa teoría de los patines, ¿no? Van muy adelante, o sea, les enseñan cálculo para que entren a ingeniería, pero no es para que entren, es para que se sostengan, ¿no? Porque si hay deserción al primer año, fracasó igual, es como si no hubiera entrado a la universidad, ¿no? Y eso ocurría masivamente con muchas carreras en las que la exigencia del primer año era muy alta o no estaban derechamente contempladas dentro del currículum que el ministerio le da a los cuartos medios. Y por lo tanto había que prever esa situación para adelante. No en todas las carreras es igual, por supuesto, pero en carreras de alta exigencia de conocimiento esto ocurría. Por lo tanto, tenían los profesores y los directivos de esos colegios tenían la lucidez de prever el siguiente año. Me parece que eso no está ocurriendo ni por lejos hoy día. ¿Quique? No, me acuerdo, mira, dos conversaciones que tuvimos en Canal 13, me acuerdo, no al aire, sino que en unos almuerzos, después de 2014, en el gobierno de Michelle Bachelet, y dos maneras de ver el problema. Uno, tuvimos una conversación con Fernando Atria, que nos explicaba por qué él creía que la gratuidad tenía que ser universal, de todo, o sea, y terminar con los colegios privados o que fuesen muy pocos colegios. La teoría de él era que mientras los ricos no estuvieran con los pobres, la educación no se iba a mejorar, porque los ricos vivían en burbuja y los pobres iban a seguir perpetuando su pobreza por eso. Entonces ahí las preguntas eran, bueno, pero los ricos pueden seguir estudiando con los ricos, pero mejoremos la educación de los pobres. Según él, no. La tesis era que tenían que mezclarse todos con todos para que esto mejorara. Y otra conversación en el mismo periodo de tiempo contemporánea con Camilo Escalona también. Y Camilo Escalona nos reconocía que el gobierno se había metido en una reforma que no tenía sentido cuando la tesis de él era mejorar los colegios públicos y tener mucho instituto nacional y dejar que los ricos se arreglen solos con sus colegios privados, mejorar la infraestructura, la educación, la calidad. Esas eran como las dos visiones en ese tiempo, claro, y ganó la visión más bien del mundo de Atria, muy imbuido por las protestas del 2011, muy enfocado en la educación universitaria también y dejando de lado la educación preescolar, la básica y la secundaria. Bueno, y así estamos como estamos. Josefina. Bueno, sí, lo que pasa es que se le pidió a la educación que resolviera los problemas como generales de nuestra sociedad, en algún sentido, ¿no? Y se quiso hacer con ella el experimento de la mezcla, ¿cierto? La inclusión, la integración, el fin de la segregación que se aspiraba a resolver como a nivel general, ¿no? Y se fracasó rotundamente, y por eso es tan persuasivo lo que dice Sol Serrano, ¿no? Que es cómo trabajas con la historia que tienes, o sea, cómo reproduciendo lo que tenías y lo que funcionaba vas logrando. El problema no es que aspiraras a que ricos y pobres estuvieran más juntos o a que hubiera menos burbujas, ¿no? Sino cómo logras ese camino, ¿no? Cómo logras alcanzar ese objetivo. Y siempre tuvo, me parece a mí, y así lo presentaron quienes estuvieron en el otro lado del debate, solo que lo perdieron en términos de legitimación social, ¿cierto? Y de competencia electoral, que era seguir avanzando y potenciando justamente ese diseño que había funcionado, ¿no? Y ahí Ascanio creo que apunta algo central cuando dice, bueno, se discutió por mucho tiempo una cosa accesoria y relevante, pero es que se la presentó justamente como central. O sea, la promesa era que en la medida que cambiara ese administrador, las características
¿cierto? Los principios orientadores, ¿cierto? De lo que ofrecía a ese lugar iban a transformarse también, iban a volverse buenos, ¿no? Eran malos porque eran los del mercado, los del lucro, y en la medida que fuera el Estado el propietario, ¿cierto? Iban a volverse buenos, justos, igualitarios, etcétera, ¿no? Y esa fue la ficción que se terminó de desnudar, me parece ahora. Y creo que toda esta crisis obliga a hacerse cargo de dos niveles. Una es la pregunta específica por la educación, por qué vamos a hacer con ella, con este estado de nuestra educación pública, pero otra pregunta es más grande y compete a todos los ámbitos, ¿cierto?, de la vida política, que es cómo hacemos reformas, ¿no? O sea, cómo pensamos los diseños de las políticas públicas, porque por lo visto, es bastante fácil destruir lo que se tiene. O sea, entonces hay que hacer un trabajo de joyería que exige competencia técnica, evidencia, etcétera, pero también ciertas disposiciones de prudencia, diagnósticos finos, valoración de lo que se tiene, de la historia, del trabajo realizado, para que se logren generar propuestas transformadoras que, por cierto, son necesarias, pero no que echen abajo, desmonten aquello en lo que se había avanzado, ¿no? Yo creo que es una pregunta gigante que tiene por delante, en primer lugar, la izquierda, siento que se identificó con estas reformas, pero me parece que toda la clase política. ¿Ascanio? Claro, y toda la obsesión era con que los colegios estaban bajo el régimen municipal, estaban en la municipalidad, y ahí teníamos, yo creo que unas 2 o 3 fuentes de queja, digamos. Uno eran los alcaldes flojos, que consideraban que la educación, tener la educación a su cargo era muchísimo más trabajo, era un cacho, era una molestia. 2, los municipios pobres, a los que no les alcanzaban los presupuestos para hacerse cargo de los colegios que tenían. Y 3, digamos, como un cierto rencor ideológico por el hecho de que esa transferencia a los municipios se hubiese hecho en la época de Pinochet. No es el único trauma de esa época con el que cargan muchos, pero es uno importante, digamos, ¿no? Y con eso se inventó, digamos, esta supuesta solución de los SLEP. Bueno, lo que tenemos hoy día es que ni siquiera están instalados. Y no solo eso, sino que en el día pasado se ha notificado a un montón de municipios, incluyendo los municipios del barrio Oriente de Santiago, de que no se instalarán sus SLEP tampoco el próximo año. O sea, es una institución más ineficiente que el Ministerio Público, digamos, ¿no? Que se demoró tanto en instalarse en todo Chile. Ahora, convengamos que los municipios de la zona oriente acordaron con el ministro Cataldo que ahora hasta el final es el SLEP Manquehue ese, no, y que está va a ser bien. el último. No, y no solo está bien que lo hayan acordado, sino que además son los municipios que pueden soportar bien a sus colegios. Los tienen bien financiados, con buen rendimiento, digamos, no son los mejores. Así que claro que está bien, pero lo que quiero decir es que la discusión era bastante inútil, ¿no? Bastante irrelevante para el fin que tiene la educación, ¿no? Supongo que era muy relevante para el problema de administración de los municipios, pero no es de eso de lo que estábamos discutiendo. Lo que queríamos era mejorar la calidad de la educación pública, ¿verdad? Y esa discusión que se ha robado todos los recursos disponibles tiene a la educación pública en el hoyo. Eso es lo otro que te dice cualquier especialista en educación, ¿no? El financiamiento para los colegios públicos es ínfimo, es miserable, no sirve, no alcanza. Pero tampoco se ha hecho nada por mejorarlo. La millonada de dólares que está costando el CAE, ¿verdad? Podría haber resuelto parte de ese problema, pero preferimos entregárselo a los estudiantes universitarios, muchos de los cuales ni siquiera terminaron. Sí, sin contar los que están recibiendo recursos por la gratuidad en este momento. Quique Mujica. Sí, bueno, el propio Izaguirre hace un tiempo atrás en una descarnada entrevista dijo todas las fallas de SLEP por lo que había pasado en Atacama, ¿no es cierto? Claro, porque verdad. puede ser una
Claro, una idea muy sana, quizá eficiente, pero no, una buena idea, no tengo idea, porque como si la aplican mal no es buena idea, pues las buenas ideas tienen que aplicarse bien o si no dejan de ser buena idea. O sea, y por bueno, y lo menos le relatada. sacáis a los municipios pobres les sacas una cuestión que les es difícil de gestionar, digamos, y centraliza, y se supone que provoca, desde el punto de vista administrativo, economías de escala para administrar de mejor manera muchos colegios al mismo tiempo, digamos. Claro, pero en Atacama no pasó eso, pues en Atacama pasó todo lo contrario. Y la posibilidad de que se replique eso, al final Izaguirre da a entender cuestiones tan dramáticas como que no había masa crítica para administrar los SLEP. No existía capacidad neuronal, digámoslo de alguna manera, Que el para ejemplo hacerlo. de Atacama, perfecto, claro. Claro, entonces lo decía con detalles que los alcaldes habían dejado los colegios hace rato, como se iban a ir, no pagaron, contrataron operadores, o sea, digo que el ecosistema es indolente y no le tiene afecto a la educación pública en general. Todo el sistema, los alcaldes que pagaban a operadores y no le pagaban a los profesores que dejaron de pagar como no iban a dejar el colegio, burócratas que ganaban sueldos magníficos y no tenían las capacidades para estar en un puesto tan sensible. Entonces, vamos a ver, ojalá hay algunos que funcionan, pero ese es el derrotero, no sé cómo se puede cambiar eso. Josefina Arauz. Bueno, es que nada de esto en todo caso implica negar los problemas efectivos que tenía la educación pública para ese momento, ¿no? Y los problemas que podía tener el proceso, las críticas que se podían hacer a la reforma emprendida durante el régimen militar, que efectivamente tiene muchísimos problemas y como dice Ascanio fue vivido como un trauma y con razón, porque desmontó, digamos, una red que tenía un eto y un valor, ¿cierto? En la historia larga de nuestro país, pero por lo visto no ha sabido reemplazarse por nada, ¿no? Eso es de las cosas más brutales que dice Ascanio. Se desmontó algo porque parece que era mejor que tener un poco de cosas buenas en el sistema público, no tener ninguna, ¿no? Entonces esa es como la gran tragedia, y por eso yo planteo como me inquieta profundamente esta pregunta por qué se hace, ¿no? O sea, cómo se vuelve a pensar una reforma en esta materia que no vuelva como a desmontarlo todo, ¿no? Aunque acá la sensación además que, bueno, acá en particular no hay nada, ¿no? Pero no quedó nada, solo se echó abajo, y lo que se proponía, los SLEP, no logran echarse a andar ni implementarse, ¿no? Entonces solo parece una estrategia de derrumbe. Y eso levanta esta pregunta gigante, y a mi juicio tenemos una clase política en algún sentido un poco paralizada por las experiencias del último tiempo, de cómo se diseñan las políticas públicas, porque tenemos más ejemplos de fracasos brutales que de éxito en el último tiempo, y eso es un registro bien terrible. Hay otro ejemplo que puede resultar ilustrador. Yo de verdad solo lo estoy mencionando por lo que se conoce así por la prensa. Yo no he investigado el caso, no lo he reporteado ni he hablado con nadie, pero en la lista de los 100 mejores colegios de La Paz hay solo un municipal, que es el Augusto Dalmar, que viene en esa lista hace mucho rato. El problema es que antes estaba primero. Y si no estaba primero, estaba segundo. El año pasado estaba 23 y este año está 44. También le metieron mano a ese. Y es un colegio que tuvo muchísimos problemas con la administración anterior de la comuna de Ñuñoa. De hecho, la comuna de Ñuñoa sacó al director que había llevado al colegio al primer lugar. Yo no digo que no haya tenido problemas, porque no tengo idea. Sí. Y me acuerdo que fue súper controvertido. Pero muy también hay un ejemplo de un cambio que, desde el punto de vista del rendimiento, en la prueba de selección de educación superior, fue negativo, digamos. Ese es el resultado. Lugar número 44, un colegio que estaba entre los 5 primeros normalmente, Ascanio. Así es, 44 y como retrocediendo, digamos, ¿no? Es que había una especie de persecución, yo no digo que voluntaria en el sentido de que haya un eslogan que lo diga, pero sí en los hechos, una especie de persecución a la idea de excelencia, ¿no? Eso es algo que le da urticaria a algunos funcionarios del Ministerio de Educación, y que además produce todo tipo de confusiones. Por ejemplo, hoy en la tercera, la rectora del Instituto Nacional, Carolina Vega, dice que ella se da cuenta de que antes el instituto era muy selectivo, seleccionaba a los estudiantes porque había que tener 6,8 o 6,9 como promedio.
Bueno, ¿se habrá preguntado por qué los niños necesitaban 6,8, 6,9? Porque la respuesta a eso es porque entran en séptimo. No entran en kinder ni en primero. O sea, ya la parte sustantiva de la educación básica se ha cumplido. A partir de ese momento no hay nada más que desigualdad, no hay nada más que diferenciación. No, desigualdad es una mala palabra. Hay diferenciación, digamos, ¿no? Entonces dice que aparte de que tenían estas notas tan altas, había detrás de ellos una familia capaz de todo. Cuando seleccionas al chico, pero también a la familia. Mira, por favor, la obviedad, ¿no? Hoy no tenemos eso. La misión del instituto es que con inclusión podamos tener la excelencia académica que añoramos. Tengo una mala noticia. No va a tener esa excelencia académica. No la va a tener. Y ella dice con inclusión, pero ¿qué colegio cree que está administrando ella, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de colegio cree que fue el instituto durante todo el siglo XX? Fue un colegio inclusivo esencialmente, ¿no? Porque justamente lo que producía, que lo producían también los demás liceos de alta calidad, era movimiento social, ¿no? Mezcla de clases altas, clases bajas, clases medias, ¿verdad? Que se solamente empataban en una cosa, en los altos promedios de nota que tenían sus niños y en la preocupación que tenían sus familias y en la calidad de sus profesores. Al final la educación es una cuestión dialéctica, digamos, no funciona con un gran profe y un mal curso, ni viceversa, funciona con los dos al mismo ritmo, digamos. Entonces, en verdad está muy perdido. Esta señora no tiene ninguna posibilidad de entender lo que es el Instituto Nacional. O sea, entiende lo que es hoy día, pero no lo que fue. Josefina, antes del corte. No, que es una prisión ideológica también en algún sentido, o sea, del tipo de premisas con las que miran el fenómeno, ¿no? Que les permite, o sea, les impide ver lo que, como dice Ascanio, lo que ese liceo emblemático, ¿cierto? Que encarna esta excelencia que dice Ascanio generada como ruido, no ¿cierto? Ascanio, ¿eh? Cierto repudio, les impide ver lo que efectivamente era, ¿no? Porque se transforma en una suerte de modelo, en una hipótesis abstracta, ya resuelta, ¿cierto? Ya definida previamente a nivel ideológico respecto de lo que ese tipo de lugares representa, ¿no? Y no les interesa, son como impermeables, me parece, en ese plano del discurso, en el caso que cita Ascanio, son como impermeables a la fuerza de la evidencia, ¿no? Del peso histórico de un lugar que, en fin, con muchos problemas que puede haber tenido, efectivamente producía diversificación de élites. Podrías querer otro tipo de cosas en la escuela, pero eso lo producía, ¿no? Como que no tuvieran los elementos para ser capaces de valorar lo que fue esa historia, en parte, creo yo, porque no les interesa. Estamos con Josefina Araos, con Ascanio Cavallo y con Quique Mujica en la última conversación del día. Esta la llamamos Página 13 aquí en Tele 13 Radio. Un programa que te invita a explorar nuevos puntos de vista. Escuchas Página 13 con Iván Valenzuela y Quique Mujica. Página 13 lo hacemos con nuestros auspiciadores. Si buscas